Bueno, ya no queda mucha gente en el predio, o la que queda se está sacando fotos, como ven atrás mío, o se están preparando para irse. De hecho, tenemos 1 hora y media para dejar el predio, como nos dijeron, porque efectivamente hoy un día después, la COP28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha finalizado. Algunos hablan de titulares históricos, voy a tratar de ahora profundizar en un poco de eso. Duraría muchísimo este video si nos centramos en todas las cuestiones y cada uno de las líneas que dicen los textos. Tranquilos, no voy a hacer eso. Sí, creo que, digamos, lo más destacado obviamente y lo que se venía poniendo el foco es que se adoptó lo que fue el texto del primer balance mundial que tenemos, del primer Global Stocktake, desde lo que fue el consenso del Acuerdo de París en 2015. Se aprobó un texto que fue presentado por la presidencia hoy pasadas las 6:30 de la mañana y que, por lo que yo venía hablando ahí en la previa, lo que fue el inicio del plenario, para las partes había una suerte de, bueno, take it or leave it, o sea, tómalo o déjalo, este texto, y se sabía que cuando se convocó a plenario era para efectivamente que sea una plenaria de suerte. Desde lo político hay que decir también de que fue el grupo de los países insulares que mostró una suerte de rechazo al texto, porque sus representantes dijeron que no se encontraban en el momento en la sala cuando efectivamente sonó el martillo de la aprobación, porque estaban todavía en reuniones, y lo que expusieron es que el texto final para ellos no representaba justamente, que no se hicieron las correcciones que ellos necesitaban. Y fue el propio secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Still, que recordemos es originario justamente de un país insular, el que dijo: los estados insulares dejaron en claro que el consenso no llega lo suficientemente lejos para proteger a sus poblaciones y para proteger al planeta. Y aquí creo que me parece que es lo interesante de ver cuando hablamos en sí lo que hoy se consensuó es histórico o no. Hay aspectos que pueden llegar a ser que es la primera vez que ocurren, pero el consenso todavía deja mucho que desear, ¿no?, respecto de la ambición que se necesitaba. Entonces esto me lleva a lo que hace lo técnico del texto puntual del balance mundial y lo que todos veníamos hablando. Insisto, podría profundizar un montón de temas, vamos a concentrarnos en los que veníamos siguiendo, que era en lo que hace la transición energética, el sector que más emisiones genera, y puntualmente a si se menciona o no el tema de salir de los combustibles fósiles. Sí, es la primera vez que un texto de decisión de las negociaciones climáticas habla de los combustibles fósiles. Se tardaron mucho tiempo quizás para hablar, ¿no?, justamente de el sector más responsable de las emisiones y del problema que tenemos del cambio climático. Pero aquí hay que ver cómo se habla y cuáles son los detalles. Al respecto, desapareció en lo que era el podría, que era un verbo como muy suave, muy débil, pero tampoco se habla del deber, sino que se pide a las partes que contribuyan con determinados esfuerzos globales, entre los cuales se encuentra triplicar la capacidad de energías renovables. Algunos dicen que con pocos detalles respecto de eso. Se habla de un phase down, no phase out, de unabated coal, que ese es un lenguaje que se viene repitiendo de ediciones anteriores, pero no se hace mención respecto a qué es lo que pasa con prohibir, por ejemplo, la construcción de nuevas plantas de carbón, que eso en algún momento había aparecido en otros borradores. Y acá sí la parte de qué es lo que pasó en si se habla o no de un phase out de los combustibles fósiles, es decir, de eliminar progresivamente los combustibles fósiles o no. Voy a decir primero la frase en inglés y después estuve 2 horas literal tratando de ver lo que es su traducción al español y lo que realmente significa. En inglés salió Transition Away from Fossil Fuels in Energy Systems. ¿Cómo sería la traducción al español? Bueno, hacer la transición dejando atrás los combustibles fósiles en los sistemas de energía. Raro. Y ahí entonces entran las cosas. Algunas partes, como por ejemplo a Chile, le pareció raro ese en los sistemas de energía, a qué se refiere o cómo lo puede tomar cada país después en lo que es la implementación. Pero ese hacer la transición dejando atrás los combustibles fósiles. La pregunta ¿es igual, digamos, de fuerte en términos de implementación que el phase out? Bueno, algunos han dicho que sí, como por ejemplo el ministro de Dinamarca, pero otros en su mayoría dicen que no se le puede poner a la misma altura. Y hablando así, en términos de la traducción y lo que significa todo ese párrafo en implementación, en verdad es más débil, e incluso es más débil que un face down, porque no se están dando detalles puntuales, más allá de que se dice para alcanzar net zero,
pero es como, bueno, ¿quién sabe cuándo ocurrirá? Es como bueno, sí, hay que hacer la transición dejando atrás los combustibles fósiles, pero se empieza la reducción, no se habla de eliminación. Entonces, lo importante aquí es, sí, se está poniendo muchísimo más el foco en los combustibles fósiles, es la primera vez que aparece en un texto y aparece en una COP hecha en un país petrolero con un presidente de la conferencia que es un CEO petrolero. Entonces, pensando quizás en ese contexto, es ambicioso el resultado final, pero no está todavía a la altura, no tiene la ambición que la crisis climática necesita, y ahí es en donde hay que escuchar justamente este reclamo, ¿no? Sobre todo que hicieron los estados insulares. Entonces, vamos a hacer, yo aquí, insisto, no puedo estar como, podría entrar en profundidad en muchas cuestiones. Creo que desde París no se puede hablar ni de éxito ni de fracaso, sino analizar sobre todo cómo los países después llevan lo que aparece en los textos en la implementación real de políticas para acelerar justamente la transición energética y todas las transiciones que se necesitan, y para que efectivamente se empiecen a implementar acciones para salir de los combustibles fósiles y no traer falsas soluciones climáticas a la mesa. Dicho eso, este es el último video diario que hacemos desde Dubái. Quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Me voy a tomar estos minutos extra porque han comentado muchísimo, han compartido, y para nosotros eso es importante porque intentamos hacer un periodismo distinto que habla de muchas cuestiones técnicas que quizás en otros medios no hablan y que se hace en español, y que creo que eso también es importante porque aquí predomina el inglés. Yo estoy aquí en Dubái, pero detrás de cada uno de los videos y el trabajo que hicimos hay mucha más gente y fue un trabajo en equipo, por lo cual quiero también mencionar a Claudia, Carlos y Denis, que estuvieron en la edición de cada uno de los videos, a Eli, Aida y Edu, que estuvieron en la redacción, y a Magda y Olivia, que estuvieron en la edición de textos. Pueden dejarnos todas las preguntas y consultas que esto, digamos, les genere inquietudes, reflexiones en los comentarios, y obviamente en el largo vuelo que voy a tener de regreso a Buenos Aires lo voy a estar respondiendo. Así que eso, no es fracaso, no es uy, ay, qué mal. Después de París, esto es avanzar en la implementación del Acuerdo de París. Hay aspectos buenos a tener en cuenta. Lo importante es que las palabras después se traduzcan en acciones reales y que nosotros conozcamos el significado de esas palabras para exigirle a los tomadores de decisión que lo cumplan. Eso, muchas gracias.